¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema quizá preocupante para muchos de ustedes. Vamos a hablar de la amargura y la tristeza que en muchas ocasiones puede adueñarse de la vida de nuestros mayores. Y llegamos a una cuestión en la que quizá no es tan importante en cuanto a su calidad de vida, su estado físico, sino su estado emocional. Para ello, como siempre, nuestra psicóloga Catalina Fuster creo que nos puede ayudar. Buenas tardes, Catalina. Buenas tardes. Digo bien, a veces es una pena que una persona físicamente en perfectas condiciones, la tristeza puede adueñarse un poco de su vida, ¿no? Totalmente. En general, en todas las personas, la parte emocional es mucho más importante quizá de lo que hemos aprendido o de lo que nos han ayudado a creer. Y muchísimas veces el origen de determinadas enfermedades, de ciertos malestares, tiene un origen, como decimos, en la parte más emocional, que no simplemente en cuestiones físicas, ¿no? Las personas, yo creo que somos un conjunto donde cuerpo y mente y ánimo, estado de ánimo, no lo podemos disociar, sino que todo influye una cosa en la otra. Somos un todo demasiado complejo. Hablamos de mayores, igual ha cambiado con el tiempo mucho el concepto de mayor. ¿Qué suponen ahora mismo para nosotros nuestros mayores o qué son, por así decirlo? Y yo pienso que ha cambiado bastante, como dices. Si echáramos la vista atrás, a lo mejor pues 30, 40, 50 años, nos daríamos cuenta que en ese momento el modelo de sociedad a las personas mayores las consideraban un poco una fuente de sabiduría, eran personas que tenían una experiencia de vida que podían transmitir a los demás y que eso valía, ¿no? Hoy en día yo creo que la sociedad ha cambiado en muchos aspectos, hemos ido un poco a lo nuevo, a lo joven, que está muy bien, no significa que no tengamos que darle valor a las cosas nuevas, pero los mayores en algunos casos han pasado a sentirse como personas que ya no cumplen un papel y que no tienen una función en la sociedad actual. Y si además le añadimos, por ejemplo, un elemento que puede parecer superficial, como es todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con el uso y la comunicación digital, pues ahí hay personas de cierta edad que se encuentran completamente desconectadas de eso, ¿no? Se sienten completamente desfasados y casi no tienen temas de conversación con sus nietos o en algunos casos con hijos que puedan ser relativamente jóvenes, ¿no? Yo creo que el papel del mayor como figura de sabiduría, como figura de experiencia, creo que prácticamente ha desaparecido en el mundo actual. Entonces, pues, ahí viene cuando dicen en muchas ocasiones que se sienten inútiles, que no tienen nada que hacer, incluso igual quizás más las mujeres que no han tenido ningún trabajo aparte de la vida doméstica. Es diferente. En algunos casos las mujeres lo pueden llevar mal, pero en otros casos lo llevan incluso un poco mejor, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, las mujeres mayores de una determinada generación, y siempre lo decimos de forma genérica, luego en los casos individuales las circunstancias pueden ser otras, pero la mujer ha estado quizá más vinculada a tareas domésticas, a tareas de cuidado o de atención a otras personas, y eso no tiene una edad de jubilación. Normalmente una mujer sigue haciendo eso mientras sus condiciones físicas le permitan hacerlo y por lo tanto quizás no se nota tanto ese parón que a una determinada edad pueden tener los hombres relacionado, por ejemplo, con su trabajo retribuido o con su trabajo productivo. En una determinada generación de personas, el cambio de estado social casi lo llevarían peor los hombres que las mujeres. Y si, por ejemplo, nos fijamos en las asociaciones, en los clubs de ocio, en las casas de mayores y demás, suele haber un índice de participación en actividades mucho más elevado de mujeres que de varones. Porque en algunos casos tiene que ver con esa sensación de intentar esquivar la etiqueta de jubilado, la etiqueta de ya estoy fuera del sistema, ¿no? Con lo cual se vive de forma distinta en unos casos que en otros. Hablábamos antes, Catalina, de la importancia de la relación o del contacto de las personas jóvenes con los mayores. Puede intuirse, pero tampoco por qué concretamente con las personas más jóvenes. Para los mayores, el tener contacto con personas más jóvenes de otras generaciones, incluso con niños,
es algo muy estimulante. A ellos les motiva, les hace sentirse mejor físicamente, les da un sentido y una utilidad. En este aspecto, por ejemplo, hay algunos experimentos curiosos de centros de mayores, de residencias, de geriátricos, donde han incorporado dentro del mismo centro guarderías infantiles. Y hay un contacto directo y diario de los mayores con los niños. Les beneficia a ambas generaciones, porque no nos olvidemos que estamos hablando de que en nuestro nuevo estilo de sociedad también los niños muy pequeños en algunos casos no tienen contacto directo con los abuelos porque no les tienen cerca, no viven cerca, ¿no? Y para los niños es muy importante la figura del abuelo directamente o la figura de un mayor. El cuidado y las atenciones que ofrece un mayor no lo ofrece un cuidador de otra edad y de otro momento, ni la paciencia, ni muchas otras cosas que seguro que se nos ocurren. Y por supuesto para la persona mayor esa jovialidad, esa energía de alguien más joven y más pequeño, esa sensación de que tengo cosas para transmitirle, que le puedo aportar algo, que le puedo enseñar algo, es algo que estimula, es un estimulante, es un motivador que puede tener muchísimos beneficios. A lo largo del tiempo ha habido experiencias muy interesantes de modelos intergeneracionales, incluso, por ejemplo, de intentar recuperar la forma de cómo se trabajaba antes en oficios antiguos. En determinados centros escolares se han hecho talleres en los que se revivía y se transmitía un poco cómo se trabajaba antes. Todas estas experiencias suelen ser muy gratificantes para todas las generaciones que participan, tanto para los mayores como para los más jóvenes. Y es una forma de utilizar ese potencial que todavía tienen las personas mayores en nuestra sociedad. Claro que sí, tengo mucho que aprender de ellos. Hablamos de crisis, en un sentido, como decíamos, crisis de valores, pero lo que está claro es que la crisis económica también nos ha llevado a tirar un poco de nuestros abuelos mayores, ¿no? Que eso es la parte, bueno, mala y buena, ¿no? Sí, realmente sabemos que hemos escuchado que con los problemas económicos, con los problemas laborales que ha habido en determinadas familias, la persona mayor y su pensión de jubilación han sido casi el único sustento. Eso, por supuesto, tiene consecuencias negativas por las personas que tienen que depender de esa persona mayor, pero en algunos casos para la persona mayor también es un aspecto que le hace sentir esa valía, aunque por supuesto de una forma excesivamente pesada, ¿no? Por eso yo creo que es fundamental que tengamos muy en cuenta lo que suponen en cada momento las personas mayores en nuestra sociedad, y en este momento todavía tienen un papel importante en muchos casos. Y sin ponernos dramáticos, podemos decir que hay algunos peligros que pueden acechar, por así decirlo, a nuestros mayores. Sí, al fin y al cabo los mayores es un colectivo, un grupo social de personas podríamos considerar relativamente vulnerables. Hemos escuchado muchas veces que se intenta aprovechar pues la gente mayor que no están tan habituados o que no acceden a cierta información para intentar estafarles, para intentar pues abusar en diferentes aspectos, ¿no? Las personas mayores también son un colectivo delicado en cuanto a cuestiones de maltrato físico, de maltrato psicológico e incluso de maltrato económico. Cuando hay una intención de aprovechamiento, ya no solo de las pensiones, sino también de las propiedades, de lo que los mayores puedan tener. Son un colectivo vulnerable que tienen o pueden verse sometidos a determinadas situaciones de riesgo. Yo creo que sobre todo es una cuestión de valorarles, y hay una frase que leí hace tiempo en un artículo que me gustó mucho, que decía lo siguiente. Esa frase decía: a la persona mayor no hay que tenerle en casa, hay que tenerle en cuenta. No nos olvidemos que alguien, aunque cumpla años, aunque tenga sus achaques, no nos olvidemos de que a veces se trata al mayor como si no estuviera, y se habla de él y se organiza la vida de la persona mayor sin tenerle en cuenta. Eso es algo que deberíamos evitar hacer. La persona mayor, en mayor o menor medida, sigue siendo responsable, sigue teniendo su capacidad de decidir, sigue pudiendo decir lo que le gusta y lo que necesita en cada momento, y no dejemos nunca de tenerles en cuenta.
Pues Catalina, muchas gracias. Volvemos a lanzar nuestro correo electrónico para que quien desde casa quiera proponernos algún tema, que lo vamos a coger con las manos abiertas. Sí, sí. Y como siempre, muchas gracias, esperamos que sea útil. Gracias a ustedes y les esperamos dentro de 2 semanitas con más informaciones psicológicas que eso nos ayudan a vivir mejor. Gracias, Catalina. Gracias.